Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el honor de platicar con Adriana Noreña. Ella es la vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, cargo que ha desempeñado desde el 2011 y nos va a platicar un poco de su trayectoria. Hoy nos acompaña para hablar de liderazgo, transformación digital y consejos para los jóvenes para ustedes. Vamos a ver la entrevista. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Marcela, un placer estar aquí. Yo muy emocionada de que nos compartas tu conocimiento, tu experiencia, así que pues estamos listos para saber más de ti. Y obviamente pues quiero empezar, ¿cómo descubriste tu vocación por los negocios y la tecnología? A ver, es una pregunta que me pones bastante a pensar, pero fue un poco cuando niña y todo comenzó con un juego. Yo estaba con una prima y decidimos fundar un banco. Se llamaba Dos Corazones o Dos Cordones. ¿Mm? Pero por más que parezca un juego, la verdad inició como mi interés por los negocios y por la tecnología, porque luego a través de, digamos, juegos y, digamos, de la vida, yo siempre pensaba, ¿será que esto lo puede resolver una máquina? Estoy hablando hace muchos años, ¿no? Y me remonto cuando yo corría hace muchos años, 30 años, y yo decía, ¿será que la ruta me la puede decir la máquina? Recordemos que hace 30 años no existía el GPS ni nada como tenemos hoy. Entonces empecé un poco por la vida cotidiana y por los juegos. Guau, o sea, desde pequeña. ¿Y más o menos qué edad tenías cuando iniciaste esto? O sea, ese juego. Sí, yo te diría que tendría unos 10 y unos 14 a 16 años y teníamos chequeras, que eso ya no existe, ¿no? O sea, es difícil ver un cheque. Y teníamos una caja fuerte, que era una cajita de mentiras. Y mi prima es muy contemporánea conmigo, entonces hasta hoy nos hacemos chistes que el Banco Doscor nos ayuda en muchas cosas. Guau, muy bien. Sí, pues esa mentalidad de cómo se pueden mejorar las cosas, ¿no? Correcto, ¿no? Y la tecnología, ahora que yo miro para atrás, para quienes son de un poco mayores, digamos, se recordarán de los supersónicos, una comiquita de Ana Barbera. Y Ujú. si ven todo lo que ellos hacían o cómo ellos vivían, hoy lo vivimos. Lo único que falta es el carro volador, pero si hablar en vídeo como estoy hablando contigo ya es una realidad, ¿no? Claro. Y ese momento que tenías, dijiste 13, 14 años más o menos, ahí despertó esta curiosidad, que supongo que la tenías también desde más chica, pero hubo un momento clave o decisión clave que marcó el rumbo de tu carrera, hablando de la universidad, de estudios después, del trabajo, o sea, ahora sí que ya estabas en este mundo laboral. A ver, yo siempre tuve un interés legítimo por los negocios en general, pero yo lo veía más como una disciplina de vida, cómo administrar mi tiempo, cómo administrar las cosas de la casa, cómo administrar mi vida en general. Entonces yo sabía que tenía que estudiar negocios solo por eso. Ahora, cuando empecé a estudiar administración de empresas en Colombia y luego me fui a Estados Unidos, empecé a ver que había un mundo en el que la tecnología podía resolver grandes problemas, ¿sabes? Y había pocos avances tecnológicos como los hay hoy. Recordemos que en el año 2000 empezó el boom de la Internet, ¿no? Pero yo siempre estaba muy curiosa en cómo podía resolver las cosas de una manera más eficiente y curiosa intelectualmente. Y así fue un poco que despertó ese amor. Yo te diría, empecé a trabajar en el mundo de los negocios, pero siempre me cuestionaba el por qué no se pueden hacer las cosas de una manera diferente. Y entonces, una decisión clave fue no entrar a industrias que son muy quietas o que no te empujan como profesional a ser muy ágil y aprender y reinventarte. Entonces yo decía, algo que se demore mucho tiempo en desarrollar no me interesa. Algo que sea mucho más dinámico me interesa. Y empecé en bienes de consumo masivo, en telecomunicaciones. Y el momento clave fue el año 2000. Yo estaba ya en Brasil y yo dije, yo quiero empezar a estudiar. Empezó este boom de la Internet muy incipiente y dije, yo quiero estudiar algo relacionado con tecnología y ahí me fui al MIT a hacer un máster que se llamaba Master in Management of Technology, en gerencia de tecnología. Ese fue el mejor año para haber estudiado eso, porque en el año 2000, bueno, la Internet floreció, los negocios que en ese momento se generaron en la Internet fueron expansivos, algunos no funcionaron, otros sí, ¿no?
Y luego vinieron todos los avances que conocemos hoy, que nos parecen un poco medio obvios, pero si recordamos, en el año 2006, 2007 apenas estaban llegando los teléfonos móviles, ¿no? Y entonces estuve en el momento correcto, en el lugar correcto, digámoslo así. Ujú. Claro. Y eso para los jóvenes que están por decidir carreras se me hace muy interesante porque a lo mejor hay gente que dice, no, es que el único camino en esos años era haber estudiado algo de ingeniería en computación, algo que te llevara a desarrollar ya en la carrera tecnología, cuando no, más bien es de negocios, me pasé al lado de la tecnología y lo mismo puede pasar en este momento que están decidiendo carrera, ¿no? La carrera que tengas la puedes integrar con tecnología. De acuerdo, yo diría que hoy yo tengo una hija que está en este momento en la universidad, era la gran pregunta que nos hacíamos, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿qué es lo que se necesita hoy de un profesional? Es una pregunta muy difícil, yo no tengo la respuesta, pero sí tengo algunos criterios que yo veo que funcionan, ¿no? Una, diría yo, un hambre por aprender, ¿no? Entonces, siempre estar aprendiendo y tener ese hambre para seguir aprendiendo siempre. Curiosidad intelectual, ¿no? Eso no lo aprendes en la universidad. Una capacidad analítica de empaquetar la data y usarla para tomar decisiones. Y ahí vas viendo más o menos qué carreras te van funcionando, ¿no? Una capacidad de resolver problemas quebrándolos en pequeños problemas, ¿no? Entonces uno va diciendo, bueno, ¿qué carreras me van a dar eso? ¿Y en qué ambiente debo estar para estar siempre estimulada a continuar aprendiendo, ¿no? Pero no Claro. es un problema fácil de resolver. No, y que decías eso de que sea algo dinámico, algo que no esté estático y que ya el mismo mundo laboral no esté buscando crecer, ¿no? Correcto. Ahora me quiero ir a, ¿qué lecciones de liderazgo has aprendido al trabajar en entornos de alta innovación como Google? Yo te diría, la mayor lección de liderazgo, y particularmente en Google, y que admiro, y por eso estoy mucho aquí, es la humildad, ¿no? Es lindo ver gente muy capaz, como Sundar, o todos nuestros líderes o nuestros fundadores, admitir de que no lo saben todo y que el poder de un equipo es mucho más fuerte que el poder de una persona. Entonces, la humildad en decir no lo sé todo, la humildad en decir juntos podemos producir algo mucho más valioso. Eso sería número uno. Creo que como líderes a veces mostrarnos vulnerables eh, nos pudiera parecer que nos hace débiles y muy por el contrario nos hace mucho más fuertes. Entonces esa sería la número uno. La número dos es lanzar e iterar y no buscar por perfección, sino buscar por progreso. Es mejor andar un poco, ¿no? Y de pronto equivocarse en el camino y reiterar, ¿no? Entonces, aprender de los errores, pero moverse siempre hacia adelante. Y la tercera, yo te diría, no hay una mala decisión. La peor decisión es no tomar una decisión. Y la parálisis puede básicamente parar empresas, parar equipos y parar el crecimiento humano. Al final, todo lo producimos nosotros humanos. Entonces, si no somos humildes, si no reconocemos errores, si no damos espacio para que la gente innove, se equivoque, ¿no? Y vuelva a lanzar, no vamos a llegar a ningún lado. Esas son, digamos, los grandes aprendizajes míos. Y diría que aplica en cualquier entorno, en la decisión de carrera, en crear contenido, o sea, en lo que quieran, es bien importante hacerlo. Alguna vez entrevisté a mi papá y él me decía que él cuando pensaba en alguien para subirlo de puesto, decía, yo no quiero a la persona que diga, cuando sea jefe, voy a hacer esto y esto y esto. Decía, yo quiero a la persona que antes de ser jefe ya lo esté haciendo, ¿no? Y creo que va también por aquí. O sea, desde ahorita tenemos que estar los jóvenes haciendo estas cosas para que sea un perfil que busquen las empresas, ¿no? También. Correcto, correcto. Y hoy creo que con la inteligencia artificial y la tecnología en América Latina tenemos oportunidades que antes no teníamos, Marcela. Imagínate que antes el acceso al conocimiento estaba limitado a ir a una escuela. Y si era una escuela privada o pública, iba a ser mejor o peor el conocimiento que adquirías. Y hoy no ese es el caso. Por eso me entusiasma, digamos, este momento en el que estamos, ¿no? Claro. Y estos son también habilidades humanas de liderazgo, de trabajar en equipo. ¿Dirías también que tú
recomendarías ciertos cursos? Ya hablamos que carreras puede ser muy ambiguo, ¿no? Pero ciertos cursos y herramientas, ya sea digitales, más técnicas. Yo te diría sí, y eso es parte de esa curiosidad intelectual. Yo te diría, siempre me hacen una pregunta y cuando hago entrevistas y me dicen, bueno, ¿cuál es el mayor potencial que tiene América Latina o que tiene la humanidad hoy? Yo diría, América Latina particularmente es capacitar a la fuerza laboral, la actual y la futura. Y allí la inteligencia artificial y la tecnología lo que está haciendo es nivelar el acceso al conocimiento. Hoy, un mejor o peor, digamos, profesional se va a diferenciar no en si aprendió, sino en cómo use y continúe aprendiendo sobre las herramientas de inteligencia artificial que le colaboren en su trabajo. Va a ser la diferencia en el tiempo de entrega, en la calidad de entrega, ¿no? Eso no significa que la inteligencia artificial va a reemplazarnos, va a complementarnos y exponenciar lo que hacemos. Yo lo veo en mi día a día. Yo hoy hago cosas en media hora que harían 3 horas, ¿no? Porque me facilita todo ese trabajo que de alguna manera, digamos, no es tan virtuoso. Ponte a leer y hacer investigación cuando él te lo puede traer todo listo y lo que tú haces es incrementar un punto de vista, ¿no? Entonces creo que sí, hay que hacerlo en Google, estamos haciendo mucho de eso porque creemos firmemente que va a ser la diferencia y tenemos datos, luego si quieres te los comparto, entre el bienestar económico y social y el no tenerlo. Y me encantaría saber un poquito, o sea, ¿cómo le hiciste tú para llegar a donde estás? Pensando en estos dos lados, o sea, tanto en la parte humana y en la parte técnica, ¿cómo te fuiste preparando? Y que al final, en el caso de los jóvenes que están por decidir carrera, siempre les digo cuando entrevisto a alguien que ha llegado a lo que muchos, ¿no? Deseamos llegar. Y es como, no es, el punto no es copiar, el punto no es escuchar esto y decir, voy a hacer exactamente lo que hizo Adriana, pero es inspirarme de qué pudiera hacer yo desde ahorita, desde donde vivo y con lo que estudié. Entonces, saber qué hiciste tú de estas dos áreas que hablamos. Bueno, un gran legado fue, siempre mi papá me dijo que la educación iba a ser mi herencia y se la agradezco porque la verdad me ayudó muchísimo, pero siempre busqué ser muy buena en lo que me gustaba y en lo que me apasionaba. Entonces, al elegir una carrera dije, necesito algo que me dé pasión y que pasen las horas y yo no me aburra de hacerlo. Entonces, un poco escoger esa carrera o esa vocación que te da esa pasión. Lo segundo, siempre me pregunté, yo tengo como un eslogan que es ¿por qué no? En inglés es why not, ¿no? Mira, yo salí de una ciudad relativamente chica en Colombia, en Cali, y fui la mejor estudiante del colegio y la mejor universidad y la mejor estudiante de la universidad hasta ese momento. Y yo decía, bueno, ¿será que una chica de Cali puede ser tan buena en una universidad en Estados Unidos? ¿Por qué no? ¿No? Y así fue que busqué la mejor universidad, yo quería ser emprendedora y dije, bueno, ¿cuál será la mejor? Siempre buscar lo mejor. Ah, bueno, es esta escuela, voy a hacer mi solicitud de admisión, ¿por qué no? Pasé, luego dije, ¿será que puedo trabajar en otro país, en otra lengua? Y me iba cuestionando, me iba no tanto cuestionando, sino poniendo metas accesibles, pero que eran ambiciosas, ¿no? Y que yo nunca las hubiera pensado desde el momento cero de mi carrera. Y al final dije, bueno, yo quiero aprender tecnología en la mejor universidad del mundo, ¿por qué no ir al MIT? Y ahí hice mi solicitud a un programa que era, por ejemplo, solo para gente que iba a ser sponsoreada o patrocinada por sus empresas. En ese momento la empresa en la que yo estaba no me iba a patrocinar, estaba en una empresa de Colombia. Y dije, ¿y por qué no? Les voy a escribir a decir por qué deberían considerarme. Y así fue que llegué al MIT, tuve una experiencia linda y siempre dije, bueno, ¿y por qué no trabajar en una empresa de tecnología, no? Y así fue que llegué a Google hace 20 años, ya va a ser en enero. Felicidades. Gracias. Además, aquí sí ha sido una carrera lindísima porque cuando yo entré a Google eran 3.000 empleados, hoy somos muchísimos, más de 160.000, y era una empresa relativamente chica, entonces me tocó ver y aprender en el momento de crecer a la compañía. ¿Y qué consejo le darías para las personas que a lo mejor sus papás no tienen estos recursos para mandarlos a una universidad? Cuando dicen vivir en otro país, estudiar en Estados Unidos, eso es dificilísimo, eso es imposible.
¿Qué consejo les darías? Mira, el por qué no. Ujú. Te voy a decir, acabando de pasar en un proceso con mi hija, veo que si eres esforzado y haces los deberes de casa, hay muchas universidades americanas que dan lo que se llama becas, ¿no? Y becas integrales o semi-integrales, ¿no? Eso es una realidad. La otra es, si eso no es una realidad y tienes que trabajar, el mundo está hoy enfrente en tu computador. Hay muchos cursos online que te van a capacitar. Y yo les cuento, además, en Google lo hemos visto, nosotros lanzamos unas becas de certificados Google y en el pasado una cosa que se llamaba Crece con Google, con lo cual ha pasado mucha gente a capacitarse y esa gente reporta, 70% de la gente reporta que su vida cambió en el antes y en el después de esos cursos online. Solo para darles un ejemplo de que, y esa vida cómo cambió, o mejor salario, o un ascenso o similares. Entonces, creo que el ponerse trabas o el ponerse obstáculos sin tratar no es una opción. Todas las amigas de mi hija que solicitaron admisión en universidades y que no tenían los recursos, consiguieron una beca, ¿no? Entonces existen esas ayudas, las mismas universidades la dan y si no, también existe el mundo online. Claro, y me encanta, ¿y por qué no, no? ¿Y por qué no? Exacto. Así es. Em, Me imagino que has escuchado esto del síndrome del impostor, Mm. ¿no? Que es esta idea que uno cree de repente que es como, he llegado aquí por suerte, o soy un fraude, o la gente cree que sabe más de lo que sé. Y primero te quiero preguntar así directamente, ¿a ti te ha pasado? ¿Te ha pasado en algún momento de tu carrera que dices, ay, la gente me ve y me da las gracias o me dice como si yo supiera y en realidad a lo mejor no tengo todo ese conocimiento que creen? ¿Sabes que no lo siento así? Creo que ha sido una recompensa al esfuerzo. Yo siempre se lo digo a mi hija, uno trabaja duro y las cosas vienen siempre y cuando uno ponga el fin en algo que es válido para uno, ¿no? Entonces, si el fin para ti es hacer crecer a las personas o mirar para atrás y decir, creé algo que creció y que generó valor, trabaja en torno a él y va a llegar un poco esa satisfacción. Entonces, no, yo siempre pensé que el trabajo duro y la vida me ha enseñado que el trabajo duro y enfocarse, ¿no? En las cosas que te dan placer, que está alineado con tus valores y tu ética, porque creo que eso es muy importante, Claro. te trae una recompensa más tarde o más temprano, ¿no? Yo sí veo que hay mucho síndrome del impostor más en muchas chicas más que hombres que yo, con las cuales yo les doy mentoría, ¿sabes? Un poco, y yo diría más que el síndrome del impostor es un poco de inseguridad, ¿no? Es inseguridad en lo que llamamos nosotros en español creérselas, Ajá, ¿no? A sí, claro. veces las chicas tienden a querer estar 120% seguras y preparadas para lanzarse a una oportunidad. Los chicos no son así, entonces nos falta un poco esa tomada de ese tipo de riesgo, ¿no? Adriana, me encantaría que me platicaras un día a día para ti. Y esto es porque muchas veces cuando pensamos en empresas tan grandes como Google, es como, ¿y qué hacen? ¿Qué? O sea, y su día ha de ser, no sé, juntas y se mueve y viaja, pero creo que también implica hacer actividades que harían muchos otros trabajos y otras que sí, otras que no. Entonces, a ver, platícanos un día a día. A ver, voy a hablar de 2 días típicos. Yo viajo Ah, mucho, ujú. y entonces este día puede ser en cualquier lugar del mundo. Solo para decir, viajo mucho, yo viajo más de 27 o 28 veces al año y todos son internacionales porque mi función es básicamente velar por las operaciones de Google en Hispanoamérica, que incluyen un pedazo de Miami, digámoslo así, México, Colombia, Chile, Perú y Argentina, fuera de que le reporto a Estados Unidos y que tenemos que ir a veces a Europa por cosas globales. Entonces, imaginemos un día típico que no es un evento con cliente fuera, sino un día de la oficina. Yo, bueno, me levanto, hago ejercicio, soy triatleta, entonces es parte de mi vida. Y luego, digamos, de
pasar la parte familiar o de alimentarse, etcétera, el día a día comienza con una agenda que es muy bien, yo digo muy bien porque es que si no moriría, muy bien planeada, asignada a las prioridades del negocio. Ejemplo, yo tengo días en donde me dedico básicamente a hablar con todo mi equipo en uno a uno para ver cómo yo les puedo ayudar a que sus planes, ¿no?, se puedan llevar a cabo y donde ellos necesitan ayuda de que yo pueda articular la asignación de recursos de un lado a otro. Entonces, reviso con ellos sus planes en uno de esos días. Eso lo hago cada 15 días. Tenemos juntas, como dicen en México, reuniones, pero esas reuniones son, yo digo, quirúrgicamente planeadas para que se toquen temas en donde se necesitan tomar decisiones y se necesita más de un punto de vista en esa decisión. Si es algo meramente informativo, lo hacemos por email generalmente, ¿no? Me reúno mucho con clientes y partners, entonces tengo reuniones con clientes en donde básicamente mostramos el valor de lo que hacemos, de nuestras plataformas y cómo podemos ayudar a traer resultados de negocios con las plataformas de Google. Eso ocupa bastante de mi tiempo. Mucha parte de feedback. También yo hago parte del equipo Américas, entonces yo participo en las reuniones de los Estados Unidos, con Brasil y con Canadá para tomar decisiones a nivel Américas que involucran a todo el mundo que nos reporta, ¿no? Hago mucha, como se dice, engagement, ¿no? Como compromisos ejecutivos con clientes, llámese ir a hablar en un evento o que me invita un cliente a que le hable a su equipo, ¿no? Hago mentorías, eso es parte, digamos, de mi agenda, yo diría más light, en el sentido de que es algo que puedo ir moviendo, porque las personas tienen una agenda más flexible para sus mentorías, pero hago mentorías, eso lo hago una vez al mes. Y luego, bueno, leyendo mucho, leyendo, capacitándome sobre los productos Google, las soluciones, capacitándome sobre cómo las empresas tienen desafíos en donde Google puede ayudar, capacitándome sobre cómo crear relaciones internas dentro de Google para ayudar a traer algo para la región, ¿no? Trabajando con la gente de finanzas y con la gente de estrategia para ver cómo hacemos que la región produzca y traiga para Google el valor que se espera de nosotros. Entonces es bastante dinámico y hay muchos viajes, eso sí. Entonces esa agenda digamos, se transfiere a cualquier lugar del mundo con mayor o menor intensidad a compromisos externos o internos. Claro. Y te tengo que preguntar, Adriana, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y qué dirías que es lo que menos disfrutas? Lo que más me gusta, sinceramente, es el crecimiento. Y ahora voy a decir, pero eso puede ser muy vago, ¿no? Ver crecer y ayudar a crecer a las personas, ¿no? Y eso tiene que estar vinculado a un objetivo de negocio. Así, yo siempre digo que estamos en una compañía y estamos aquí para traer valor a la compañía. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a impulsar a la gente a que crezca, dándole oportunidades más desafiantes para que puedan, digamos, crecer y aprender? Y eso en el día a día me gusta mucho. Obviamente no se hace en el día a día, es una jornada, ¿no? Pero he visto gente que ha entrado en el nivel, digamos, más básico, recién salidos de la universidad y hoy son directores o vicepresidentes en Google. Eso me encanta verlo. Me encanta también, infelizmente no te puedo decir solo una, sino dos, es sentirme que no lo sé todo, que cada vez tengo que aprender más sobre los productos, la tecnología y los cambios que eso implica en el negocio. Eso me encanta. Si me dices, hay algo que va a ser siempre estático para la vida entera, no me va a gustar, ¿no? A ver, lo que menos me gusta es cuando me topo y trato de eliminarlo, cuando me topo con personas cuyo modus operandum es solo poner objeciones para que las cosas no se hagan. Entonces no me gusta eso, pero lo vuelvo un desafío interesante. Digo, bueno, voy a convencer a la persona de que eso sí puede ser hecho. Entonces eso es la parte que menos disfruto, en el sentido de encontrarme con la objeción, no con la apertura intelectual para decir, bueno, ¿por qué no lo consideramos? ¿No? Y eso sería. Perfecto, muy bien. Y
¿Qué sectores o industrias tecnológicas ves con mayor potencial en Latinoamérica en los próximos años, quizás en los próximos 10 años? Y nuevamente, Orientaciones Vocación, este canal va dirigido para los jóvenes que están por escoger carreras. Y queramos o no, uno de los grandes miedos en su momento de escoger, es decir, la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo. Ujú. Entonces, ¿qué áreas, qué industrias tecnológicas crees que tienen mayor potencial y que pudiera darle una idea de qué estudiar también? Mira, yo quisiera empezar por un enunciado o por un título que es el siguiente. La inteligencia artificial no necesariamente va a eliminar todos los trabajos, va a eliminar algunos, pero van a crearse otros. Y voy a darte un ejemplo. Cuando vino la internet, todo el mundo decía, el correo se va a acabar, el correo físico, las cartas, y se acabó. Entonces, pero el trabajo de la persona que repartía las cartas cambió, porque el e-commerce vino y hoy la gente lo que hace es comprar online y el correo se reinventó a paquetería. Estoy simplificando, ¿no? Entonces, siempre pensar cuál es la parte de mi trabajo actual para quienes ya están trabajando, luego hablamos de los otros, que puede ser mejor hecha por la inteligencia artificial, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer día a día, porque si no, quien la utilice mejor va a ser más competitivo que nosotros en el mundo laboral. Eso número uno. Número dos, hablabas de qué industrias. Bueno, en el mundo de la inteligencia artificial, en donde esto llegó y va a ser la mayor transformación que hemos visto en la humanidad. Mira, el CEO de DeepMind, que trabaja en Google, él dice que con la inteligencia artificial vamos a cortar periodos de 100 años a 10 o 15. Yo creo que todavía él está equivocado y que va a ser en menos, ¿no? Eso de transformaciones tecnológicas. Entonces, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con el mundo online, data y analytics, todo eso va a continuar siendo muy relevante porque las empresas, la inteligencia artificial no funciona sin la data y la protección de esa data y la seguridad de esa data va a ser claramente importante, ¿no? Y luego, toda la parte que la inteligencia artificial no captura, que es el contexto que tenemos los humanos, ¿no? Las emociones que podemos capturar. En el futuro, de pronto la puede capturar un sensor, a lo mejor, pero por ahora eso no es así. Los sectores son todos. Los sectores, o sea, tú lo ves, hoy en el mundo, por ejemplo, de retail, o sea, de comercio, tanto electrónico como en comercio normal, la inteligencia artificial apalanca muchísimo de las ganancias de las empresas, no solo en la publicidad, porque cada vez va a ser mucho más eficiente, sino en los procesos internos de las empresas. Entonces, yo te diría, hay algo que no podemos dejar de aprender y es cómo la inteligencia artificial va a potenciar o generar nuevos negocios, ¿no? Y por allí vamos a tener que estar capacitados. Entonces, no hay un sector particular, yo te diría, obviamente, ciberseguridad, todo lo que es análisis de datos, todo lo que es protección de datos y similares van a mantenerse. Y luego es ver cómo nuestros trabajos se van a reinventar y exponenciar con la inteligencia artificial. Y creo que es algo muy importante que dijiste hace un rato en que te guste, ¿no? O sea, también si vas a elegir algo que de entrada lo disfrutes y que le veas un sentido, ya sea resolver problemas, ya sea seguir aprendiendo, ya sea de cierta manera aportar algo a la sociedad y lo combinas con las herramientas del presente, pero que por lo menos sí lo disfrutes y no nomás se vayan porque al final es algo que yo vivo mucho, ¿no? ¿Qué carrera es la que me va a dar más dinero? ¿Qué carrera me asegura el trabajo? Pero si no te gusta, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? Sí, sí, no vas a tener la motivación diaria para hacerlo. Yo siempre digo, si el lunes te levantas y dices, qué afortunada soy de hacer lo que estoy haciendo, estás en el lugar correcto. Hay que encontrar eso, hay que encontrar ese pedazo que te da esa pasión. Si tú hablaras con tu yo de 17 años, de 16 años, de todo lo que has aprendido, ¿qué sería lo más importante para ti que ese yo de 16, 17 años supiera? Yo, a ver, yo no te diría tanto el aprendido, sino Mm, ujú, la actitud ante la vida. Siempre pensé que las cosas pueden ser posibles. ujú, Si alguien me quiere irritar, como se dice en portugués o en español, diría también irritar o me quiere sacar la paciencia es cuando me ujú, dicen que no puede ser posible. Es como para mí
que me dijeran, puede serlo, yo tengo que demostrar que puede ser posible. Entonces yo te diría que es la actitud más que en cualquier conocimiento técnico, porque la actitud a que algo puede ser posible, o ese por qué no, es la que me ha llevado un poco a preguntarme y a seguir adelante en cosas que yo nunca pensé que fueran posibles para mí. Ejemplo, a los 50 años mi hija me dijo, yo corría y hacía bicicleta y me dijo, ¿y por qué no haces triatlón? Y yo nunca nadé como deporte. Y dije yo, ¿y por qué no? Y es así como empecé en el triatlón, entre comillas tarde, y me va bien, no me va mal, no soy profesional ni nada, pero me generó una pasión en la vida que nunca imaginé que hubiera tenido y amigos y conexiones que me abrieron, digamos, muchos horizontes. Entonces yo siempre diría, es la actitud la que te lleva allá y el no desfallecer. Yo creo que inspirarse en la gente que tienes al lado. Hoy en internet yo me inspiro mucho, uso mucho YouTube por obvias razones, pero me inspiro mucho viendo casos de gente, aprendiendo. Yo te diría la actitud más que una habilidad particular. Adriana, hay muchos jóvenes que sí debaten entre un trabajo que me pague bien, hablando del dinero, y todas las otras cosas como incluso la pasión, el aportar, el que sea algo que disfrute, se queda en segundo plano porque pues el dinero de repente lo vemos como lo más importante en la carrera y en el trabajo. Con tu experiencia, con lo que tú has visto, con los casos con los que has terminado interactuando, ¿qué consejo darías respecto a eso? Yo vuelvo al punto de la pasión, Marcela, porque vamos a suponer que tienes un trabajo que es muy aburrido para ti, todo es muy personal y te da mucho dinero. La pregunta es ¿hasta cuándo vas a aguantar por el dinero una, entre comillas, infelicidad? Yo creo que la felicidad trae éxito y el éxito tú lo puedes definir, alguien lo definirá como dinero, alguien lo definirá como satisfacción de crear algo que no existía, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría, piensen un poco más en el largo plazo y que vida no hay sino una, em, y que la pasión te lleve, que al final el dinero sea un resultado y no un fin, ¿sabes? Es decir, que no estás trabajando por el dinero, sino porque vino y porque estabas haciendo algo que verdaderamente te trajo placer. Yo nunca lo puse como un objetivo personal. Obviamente uno, no voy a mentir, uno tiene necesidades al principio de su carrera y tiene que pagar las cuentas. Pero, por ejemplo, ante dos opciones de trabajo, una con un poco más de dinero versus otra que me llamaba más la atención, opté por la segunda y en la segunda tuve, y probablemente en el otro lado no hubiera sido así, una ascensión de carrera mucho más rápida que al final me trajo más dinero porque estaba feliz. Entonces yo digo, hagan eso, sigan su corazón más que su billetera, porque el dinero se acaba y la felicidad no. Y es lo que perdura, ¿no? Y que también hay vida más allá que el trabajo, ¿no? Correcto. Perfecto. Muy bien, Adriana, pues te agradezco toda esta información. Sé que le servirá a muchos todos tus consejos. Obviamente quisiera nomás asegurarme, ¿hay algo más que quieras platicar? ¿Hay algún otro comentario, consejo que digas, esto no se les olvide, no se lo pasen? Sí, yo les diría, voy a hacer un poco de ir a datos más concretos. Claro. Hoy la inteligencia artificial está en nuestras manos. En Google queremos que la gente se capacite porque vemos que esa es la diferencia entre el éxito profesional y el no éxito profesional. Tenemos a disposición muchas cosas gratuitas, como por ejemplo lanzamos el Gemini AI Pro para estudiantes en toda América Latina para 18 años o más. Úsenlo. Acabamos de hacer un lanzamiento hoy que se llama Gemini 3 para que lo usen también. Hay muchas herramientas que son gratuitas, como por ejemplo NotebookLM. NotebookLM, si ustedes quieren hacer un trabajo particular, bájenselo o úsenlo en la web, NotebookLM, y empiecen a usarlo. No le tengamos miedo a la tecnología. Y hay muchas otras cosas que están disponibles, como capacitaciones de Google y becas en inteligencia artificial, que están gratuitas. Lanzamos 120,000 a nivel latinoamericano. No dejen esas oportunidades escapar.
Esto se refiere mucho a lo que yo decía y lo que me preguntabas tú, Marcela, de, bueno, y si no tenemos la plata, bueno, hay empresas que están haciendo eso por nosotros, usémoslo, ¿ok? Así que primero, no tengan miedo. 2, busquen, ya les hablé, certificados Google, becas de Google en IA. Están también las herramientas gratuitas, ¿no? Usémoslas. Y hay otras que también tienen un precio muy accesible para que las podamos usar. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que todo esto tiene que ver con lo que comentabas de la actitud, ¿no? De usar las herramientas que tenemos, porque creo que también hay mucha gente que está en contra diciendo de cómo ahorita los estudiantes en la universidad están usando estas herramientas de inteligencia artificial y no están pensando por su cuenta. A ver, pero quienes las usan mal no están pensando por su cuenta y nomás están haciendo la tarea por cumplir. Y otros que sí lo están utilizando de la mejor forma, claro que están aprendiendo y se dan más tiempo de aprender otras cosas con lo que les ayudó la inteligencia artificial. Correcto. Yo ayer hice un ejemplo así con mi marido, a título de comentarios, pues ve si lo usas, en que yo estaba escribiendo un email para una persona externa, nada del trabajo. Y le dije a la inteligencia artificial, créame, hazme un énfasis en A, B, C y D y hazme un sumario al final. Me lo hizo, lo leí, me gustó y lo copié. Es mío al final, porque yo le di los inputs, pero me ahorró escribirlo, me lo hizo en inglés perfecto, ¿no? Y yo, o sea, si me preguntan, yo sé todo lo que está ahí porque al final el contenido era mío. No, entonces creo que esa es la diferencia entre saberla usar y no saberla usar. No, yo no, tampoco soy la número 1 en usar las mejores herramientas, estoy aprendiendo, pero creo que vamos aprendiendo con iterar, ¿no? Claro, muy bien, pues muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias, Marcela, me encantó hablar contigo. Sigue evangelizando a la juventud, porque creo que eso es importante y que te aumenten los seguidores para que sigas dando buenos mensajes. Ay, muchísimas gracias. Hasta luego, Adriana. Bueno, hasta luego, cuídate. Espero que les haya gustado. Anoten todos sus consejos y si tú tienes un sueño marcado en tu mente, en tu corazón, pues pregúntate, ¿por qué no?